Buongiorno a tutti e scusate se parlo lentamente in italiano, ma è meglio un italiano lento e robotico a uno cattivo spagnolo. Io creo. Mi presento, sono Luca Gufi, Municipalidad de Tarquinia e ieri sera mi hanno chiesto di introdurre questa performance perché ho esperienza in organizzazione di festival e concerti simili a questo che andremo ad ascoltare oggi con Germán Díaz. Parliamo un poco dello strumento che lui andrà a suonare, che è uno strumento unico, la zinfonia o zinfonia, che in Francia è conosciuta come la vielle de roue, cioè la viola da ruota, e in Italia, nelle zone nord-occidentali, nelle valli occitane, non a caso quelle di tradizione trobadorica, è conosciuta come, oddio adesso mi sfugge il nome, proprio sul più bello, appena me lo ricordo ve lo dico. Ok. È uno strumento di tradizione popolare antica, perché in antico, nella musica medievale, era conosciuto all'inizio come organistrum ed era suonato da due musici. Quindi oramai è diventato uno strumento all in one, cioè un musicista che prende il posto di una piccola orchestra. Non vorrei rubare altro spazio perché poi avete tante cose da dire e c'è Ignazio che voleva aggiungere qualche dettaglio in più. Grazie dell'attenzione. Bueno, buenos días. Pablo me ha pedido también que presente un poco a Germán. La verdad que es un honor. También, entre otras cosas, porque Germán y yo nos conocemos, yo creo que desde la infancia. Básicamente estudiamos en el mismo colegio. Soy un poco mayor que él, pero compartimos infancia hace ya muchos años. Y bueno, a Germán, yo lo que os invito, si no le conocéis, es que hagáis tabula rasa en vuestros prejuicios musicales. Eso para empezar, porque lo que propone él es único en cuanto a una mezcla de tradición, tecnología, innovación y además utilizando técnicas que para nosotros pues, podrían ser, para los que tenemos toda la mochila y el lastre, y digo esa palabra del conservatorio, le llevamos encima y él no lo tiene. Y eso le da una capacidad de inspiración y de innovación que los que somos más académicos no tenemos y envidiamos. Con lo cual, pues, os invito a que disfrutéis. Él tiene una carrera tremenda de conciertos, de formación, de discos, ha colaborado en más de 100 discos. Me decía ahora mismo que se va en febrero a la India a grabar a la selva de Kerala. O sea, que yo creo que es una persona que además de escucharla tocar y cantar, hay que hablar con ella. Y yo creo que solo aquí la performance que plantea en cuanto a instrumentos, el tocar la zanfona, que pocas veces escucharéis la zanfona como la interpreta él, y además derivada del organistrum, como decía el profesor, que es un instrumento de los más históricos. Y la propuesta que hace Germán en ese sentido es distinta, innovadora e inspirada y sobre todo musical, que yo creo que es lo importante. Entonces, sin más, os pido que recibamos con un fuerte aplauso a Germán. Bueno, voy a hablar entonces desde aquí sentado. Os quería enseñar de pie el cartón, pero lo enseño desde aquí. Bueno, el órgano de Barbaria es este instrumento que acabáis de ver, un instrumento mecánico que se usó mucho en el siglo XIX y que la gente lo que hacía con el órgano era cantar y tocar a la vez. Yo en esta ocasión no he cantado, pero lo que hacían aquí era dibujar, recortar las canciones. Esto es un soporte que lee una música, que lee un aparato mecánico como es ese, de lo que llamamos la música mecánica. La música mecánica es una genialidad del ser humano para no estudiar, porque habéis visto que no he fallado ni una nota del tema que he tocado antes, porque lo difícil es tener el instrumento y recortar el cartón, ¿no? Adecuadamente. Lo que hacemos es con un cúter ir recortando todos estos agujeros que veis aquí. En este caso es este formato, es un papel contracolado que va teniendo en este caso también una melodía de Satie, no sé si alguien la ha reconocido, el GTB,
una versión que hemos hecho para órgano de Barbaria. Este instrumento lo que tiene en su interior son una especie de lengüetas de acordeón, es como un acordeón, y dentro tiene unos fuelles. Entonces, cada vez que pasa uno de los agujeros de este cartón, levanta la púa, tiene unas púas debajo que van leyendo esos agujeros, entonces esa púa lo que hace es abrir el espacio para que entre el aire en la lengüeta, y al entrar el aire suena, es como un acordeón, ¿no? Es una especie de acordeón mecánico, si queremos, ¿no? Lo importante, además del valor patrimonial que puedan tener los instrumentos, son los soportes que encontramos de instrumentos mecánicos, porque sabéis que el hombre ha intentado toda su vida poder grabar la voz humana, la voz, pero poder grabar música después, y eso solo lo ha conseguido desde hace muy poco tiempo. A finales de 1800 se consiguió grabar, ¿no?, con el fonógrafo de Edison, pero antes toda la música de antes, donde ha habido instrumentos mecánicos, la conservamos en estos papeles. Entonces retratan de una manera fidedigna y única todo ese repertorio que conocemos a través de estos formatos de cartones perforados, de papeles, etcétera, etcétera. Muchos, os he traído algunos ejemplos significativos, ¿no?, de personajes que han trabajado con la música mecánica. Esto lo habéis reconocido todos. Es un grabado de Da Vinci donde precisamente nos muestra unas campanas automáticas que se pueden... Yo no he sido. Se nos ha ido la imagen, ¿no? Ahora ha vuelto, bueno. Aquí vemos unas campanas automáticas de Da Vinci en donde podemos programar la música, ¿no? Yo no sé si hay alguien aquí que le suena el Silomatic, que fue un instrumento que hizo Luis Congós, una casa de juguetes, en los años 80. Yo casi no había nacido, pero luego lo he investigado, Este instrumento, el Silomatic, es igual que las campanas automáticas que retrata aquí Leonardo. Vamos componiendo una melodía con una especie de púas que tiene, entonces esas púas tocan o no las campanas. Muchos personajes singulares, este es de Athanasius Kircher, un polímata excepcional, que tiene un libro muy importante que es el Musurgia Universalis, donde vemos estos grandes órganos hidráulicos que se van, ese soporte, ahora en este caso es un cilindro en el que vamos poniendo las púas, y estos cilindros lo que van haciendo es tocar el órgano, tocar la melodía, accionar autómatas que van haciendo el ritmo, como en este caso el yunque con los martillos, ahí lo veis bien. Y llegamos a un instrumento que todos conocéis, que es la caja de música. La caja de música es un instrumento que tenemos en nuestra memoria, es un instrumento que nuestra infancia nos ha dormido mucho tiempo, y este es un invento que patentó un relojero ginebrino, Antoine Fabre, a finales de 1700, porque era un elemento que iba dentro de un reloj y hacía esa música, ¿no? Él lo patentó con esa especie de cilindro lleno de púas que todos conocéis, donde se van escribiendo las melodías, que era muy común hacer este tipo de instrumentos. De hecho, os he traído aquí este libro que se llama la tonotécnica, bueno, el arte de hacer cilindros con las melodías, para que os deis cuenta de la cantidad de cilindros que se hacían, ¿no?, con melodías. Entonces, en este caso, lo que voy a utilizar es una caja de música que lee también cartones que nosotros mismos perforamos. Este cartón es un cartón especial del que os voy a hablar después, pero ahora, para enseñaros la caja, voy a tocar una nana que se llama Nana 013 con esta caja de música programable. Como veis, este instrumento lo que hace es leer los agujeros que hay en el cartón, una especie de palanquitas
se van moviendo leyendo ese cartón perforado. Ya os digo que pueden ser muchos los formatos en donde escribimos música y lo va leyendo y haciendo que suene esa cajita. Como bien ha dicho Luca al principio, la zanfona, este instrumento, la gironda, es un instrumento que está muy vinculado al patrimonio, un instrumento que tiene más de 1000 años de historia perdón, y que fue un instrumento fundamental en las primeras polifonías europeas. Como veis, este es el Pórtico de la Gloria y encima del Pantocrátor, justo encima, está el Organistrum, que es este instrumento del que ha hablado también Luca, que es un instrumento que se tocaba entre 2 personas. Uno da vueltas a la manivela y el otro tira de las teclas. Este instrumento que tengo encima es una especie de violín mecánico. Lo que tengo es una rueda, luego os lo enseño de cerca si queréis verlo mejor. Esta rueda, que está conectada a la manivela, hace de arco infinito. Y sobre esta rueda voy poniendo cuerdas, diferentes tipos de cuerdas que os voy a ir explicando para que suene. Claro, fijaros, en la Edad Media había uno que lo que hacía era tirar, él hacía la melodía, ¿no? Pero había otro que estaba dando vueltas a la manivela. Que eso tiene que ser terrible, tener una vida así, dando vueltas solo a una manivela, ¿no? Claro, eso acabó muy pronto, entonces dijeron, no, hombre, vamos a hacer un instrumento que pueda tocar una persona solo. Entonces ya a partir del siglo XIII encontramos todos estos instrumentos en todo el Camino de Santiago. En España tenemos muchísimas representaciones, no solo en España, en toda Europa, en la que vemos representaciones de estos instrumentos en libros significativos, como puede ser el de las cantigas, que está aquí la representación. O sea, era un instrumento muy vivo y que se utilizaba muchísimo. Voy a tocar una melodía sefardí. Sabéis que la cultura sefardí también es una cultura que ha conservado muy bien su patrimonio desde la expulsión en 1492 por todo el mundo. Se llevaron sus llaves, las llaves de su casa, y se llevaron, como no, su patrimonio en forma de música, de cultura, de lengua, que todavía podemos escucharla si vamos a Macedonia, Tesalónica, etcétera, etcétera. Y voy a tocar un tema con la zanfona, un tema sefardí que se llama La rosa enflorece.
Muchas gracias. La zanfona, como os decía, es una especie de violín mecánico, ¿no? Tengo una rueda, esta rueda que está conectada a la manivela, sobre la cual voy poniendo cuerdas. La primera cuerda que he puesto, habéis visto, es una cuerda que hace melodía. Pero tenemos otras cuerdas que hacen una nota pedal. Yo si pongo las cuerdas que tengo abajo, tengo esta especie de bordón, ¿no?, de nota pedal sobre la cual puedo tocar una melodía. Y tiene otras cuerdas que son muy curiosas con las cuales podemos hacer ritmo con la mano derecha. Y luego tiene otras cuerdas que hacen una especie de reverberación natural. Esa especie de efecto que escucháis son cuerdas simpáticas. Estas cuerdas se pusieron en el barroco no solamente a la zanfona, a más instrumentos, al violín, etcétera. Entonces lo que hacen es que no hace falta que las toquemos. Cuando la nota que doy coincide con la que está afinada esta cuerda simpática, reverbera naturalmente y hace una especie de reverberación natural. Por todo esto, una vez estaba explicando esto a una señora y se quedó, dice, pero bueno, hice una definición muy buena del instrumento porque me dijo, esto es como el cerdo, que se aprovecha todo. Pues más o menos eso es una zanfona, ¿no? Tiene un poco de todo, tiene un poco de todo. Bueno, vamos a intentar juntar los dos instrumentos mecánicos, la zanfona y la caja de música, en un tema que he traído, que parte de un trabajo que se hizo con la universidad, con Pablo. Hay aquí actores activos de ese trabajo, en el que con los cartones perforados donde está la música, los alumnos, además de perforar estos cartones y conocer lo que es la música mecánica, además lo que hicieron fue, con el tórculo y con el profesor Pablo, que está aquí presente, hacer unos grabados sobre las tiras de papel. ¿Veis? En este caso es muy bonito, además, porque ellos lo que hicieron fue escuchar la música, y a partir de la música hay otro tema aquí que está lleno de sangre, como veis. Ese tema, ya viendo el papel, se ve que es aburrido y dramático, porque el papel reflejaba muy bien lo que era el tema. Pero en este caso vamos a tocar una nube, un cirro, que compuse. A mí me gustan mucho las nubes, entonces compongo temas a las nubes. En este caso es el cirro, que son las nubes altas, esas nubes que desaparecen muy rápidamente, son muy efímeras. Y lo voy a tocar, si puedo, con el papel original que hicimos con el tórculo, con los alumnos. Digo si puedo porque la música mecánica es una música que lee los cartones. Parece que, como decía antes, no fallas ninguna nota, pero las máquinas también fallan. Entonces estás un poco al albur de si falla la máquina o no, y tienes que improvisar con lo que haga la máquina también. Y si el papel es un poco delicado, como en este caso, pues puede fallar algo más, pero creo que merece la pena intentar arriesgarse, por así decirlo. Cirro.
Muchísimas gracias. Me estaba, como han bajado la luz y tal, y estabais así todos que no sabía si os estabais durmiendo o qué. Me estaba acordando de una vez que me pusieron a dar una charla de zanfona a las 4 de la tarde en un sitio que veía a la gente, y entonces había un señor que es muy conocido, que no voy a decir quién es porque lo vais a conocer todos, que es como una especie de eminencia de, que luego si queréis os lo digo en privado, y entonces se estaba durmiendo, claro, si es que era normal, ¿no? Y entonces yo, claro, cada vez que se dormía hacía, ¿sabes? Y el pobre hacía así. Me lo pasé muy bien viendo la reacción de él. Bueno, la zanfona es un instrumento vinculado a un fenómeno muy importante en la literatura, que es la literatura de cordel. La literatura de cordel eran los pliegos que vendían los ciegos que eran ciegos, que iban de pueblo en pueblo contando las historias, llevando los romances, y cuando se ponían en una plaza a vender esa historia, que aunque, claro, el mundo ha cambiado tanto en tan poco tiempo que ya no podemos ni siquiera reflexionar sobre esos tiempos en los que no existían los medios de comunicación, no había televisión, las noticias llegaban, pues, por ejemplo, con los ciegos, que iban de un pueblo a otro vendiendo estas historias, y la gente se enteraba de las cosas por estos pliegos de cordel que colgaban en un cordel y contaban casos, pues, atroces o, en fin, romances sangrientos, como el que os voy a contar ahora, que es el romance de la Casa de Lejanas Tierras. Ellos se solían acompañar de este instrumento, de la zanfona, y como veis, en este cuadro precioso de Pidal, ahí lo que hacía el lazarillo por detrás es en la capa hacer marionetas, contando la historia. El ciego tocaba la zanfona más que nada por llamar la atención con el instrumento y tener un bordón sobre el que cantar, ¿no? Porque es un instrumento bastante difícil de ajustar, que para un ciego pues es mucho más complicado. Pero como veis, no solamente en España, sino hasta en Ucrania, o sea, toda Europa está plagada de estos vestigios, ¿no? de este instrumento en manos de ciegos que contaban historias que no se han perdido gracias a esta literatura de cordel, a estos pliegos que vendían hojas sueltas en donde estaba la letra. Voy a cantar ahora un romance, que es el romance de la Casada de Lejanas Tierras, que por supuesto es un romance muy triste y con un final, pues un final malo, es malo, ya os lo anticipo ya, acaba mal. Y cuando los ciegos llegaban a una plaza, siempre pues tenían una manera de llamar la atención, ¿no? Cantando, dando un parlamento, que yo recuerdo que dice así: chicos, mozos y grandes, venid todos a oír al coplero, que os trae el mejor relato que se contó en aquel tiempo. No hay crimen que yo no cante, ni amor para mi secreto, ni batalla, ni conquista, ni cogida de torero, todo en romances escrito para solaz y recreo del que con su limosna quiera oír al coplero. Y empezaba a cantar el romance. Casada de lejanas tierras, con la escoba barre, con los ojos riega, con la boca dice quien fuera soltera. A la medianoche un dolor le diera, un dolor de parto que parir quisiera. Maridito mío, si tú bien me quieres, a la tuya madre a llamarla puedes. Levántate, madre, del dulce dormir, que la luz del día ya quiere venir. La blanca paloma que quiere parir. Si pare que para, sino que reviente, que para mi gusto es lo más conveniente. Ay, esposa mía, y la Virgen Santa, ni tu madre viene, ni tú te levantas.
esposo mío, si tú bien me quieres, ve donde tu hermana que llamarla puedes. Levántate, hermana, del dulce dormir, que la luz del día ya quiere venir, la blanca paloma que quiere parir. Si pare que para una niña, reviente de sangre por una costilla. Si pare que para un varón, reviente de sangre por el corazón. Ay, esposa mía, y la Virgen Santa, ni tu hermana viene, ni tú te levantas. Pastor, tú que bien lo sabes, por quien han tocado en esas ciudades, por la casadita de lejanas tierras, que murió de parto por no haber parteras, por malas cuñadas y peores suegras. Muchísimas gracias. Como os podéis imaginar, no solamente podemos tocar temas arcaicos o tradicionales con el instrumento. El instrumento de la zanfona ha sobrevivido a más de 1000 años de historia, como os decía, y se ha introducido en la música contemporánea y en la música improvisada. Os voy a hacer una pequeña improvisación, más que nada para que veáis cómo se puede utilizar el instrumento, con un pequeño pedal que he traído para ir grabando en directo. Pequeños sonidos del instrumento, como el bordón que os explicaba antes, que en este caso lo que voy a hacer es tocarlo en pizzicato, como si fuera un bajo, e ir improvisando por encima un tema de un gran acordeonista que se llama Richard Galliano, y el tema se llama Sertao. Iba a decir cuando digo de un famoso, pero luego es que no lo... Cuando se dice famoso en estos ámbitos, ¿no? La zanfona y tal, es que no lo conoce nadie, claro. Entonces ya me lo ahorro. En un conocido acordeonista, Richard Galliano, el tema se llama Sertao.
Gracias. Muchísimas gracias. En Galicia la zanfona es un instrumento que está presente en la música tradicional a partir de un personaje que se llamó Faustino Santalices, que precisamente empezó a recuperar todo este patrimonio del instrumento, empezó a recuperar instrumentos antiguos que aparecían de los años 20, y después en Galicia los grupos famosos, como puede ser Milladoiro o personajes como Amancio Prada, pues empezaron a utilizar el instrumento otra vez de nuevo y está bastante presente en la música tradicional. Por lo tanto, os quiero tocar una canción de Galicia, un alalá. Los alalás son temas... no es el alalá. Son temas tradicionales en los que una persona canta de manera rubateada una melodía, ¿no?, que suele ser triste. Y en este caso es el alalá de Muxía, que es... el punto donde acaba ese camino que va de Santiago a Finisterre, ¿no? Cuando se acaba el camino aún queda otra etapa para llegar al Finisterrae, este santuario de Muxía, y esta canción es el alalá de Muxía, para la que he hecho una versión con caja de música y zanfona. Si queréis preguntar algo o tenéis alguna curiosidad, pues podéis hacerlo con... Es que me estaba acordando de otra cosa. Cuando os veo así, cuando tocas en un escenario que ves un poco al público, te recuerdas cosas que... Me pasó una vez en Burgos, que no voy a decir el pueblo, porque una vez me encontré con el hijo del alcalde, lo conté y me dijo uno, pues mi padre fue alcalde de ahí tal. Y había un señor en un concierto que todo el rato levantaba la mano. Y era un señor muy mayor, muy mayor. Y entonces levantó la mano cuando toqué, no me acuerdo que toqué con la zanfona, y el señor dijo, además es que siempre me decía, perdone maestro. Te decía así, me dice, yo me acuerdo, el señor se acordaba de la zanfona, porque él era, como digo, era muy mayor, y se acordaba de los ciegos que habían ido cantando por los pueblos, y me dijo el señor, en pleno concierto, me dice, yo me acuerdo de ese instrumento que venían tocando por los pueblos, y me dice, pero tocaban canciones bonitas. A mí me hizo mucha gracia, lo que pasa es que no me podía reír, claro, estaba yo solo en el escenario, tampoco me iba a reír, pero... Y luego seguía, preguntaba todo el rato. Vamos, preguntaba, no es una pregunta como veis, ¿no? Bueno, alalá de Muxía.
Muchísimas gracias. Como he dicho antes, el instrumento está muy presente, sobre todo los que venimos de Castilla y León, en todo ese camino de Santiago, que son los caminos del Duero que atraviesan toda nuestra región. Hay muchísimas manifestaciones en iglesias de este instrumento para dar cuenta de todo lo que se tocaba y ha sobrevivido en la tradición hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Iba a tocar ahora una canción, un tema tradicional de Castilla que se llaman ruedas, para que veáis lo del ritmo, pero no la voy a tocar, porque no os quiero liar. Era la canción bonita que iba a tocar, pero como si queréis, luego os he traído unos discos, está en el disco, si queréis escucharla, pues compráis un disco de esto. Bueno, no quiero tocarla porque si no os voy a liar muchísimo, que lleváis toda la mañana aquí. Es que me invitan a congresos que llevan los pobres 6 horas con charlas y tal, y luego... Entonces voy a saltarme esta canción, aunque era la bonita del repertorio. Bueno, y esta también, que es muy bonita, que también está en el disco, me la voy a saltar también. Esta es una canción que, por vuestro bien, me la voy a saltar. Esta es una canción muy curiosa. Bueno, esta la voy a tocar. Es una canción muy curiosa, la voy a tocar porque es un tema de Schubert, de los Winterreise, que el número 22 precisamente, que habla de la zanfona. Schubert en sus Lied sobre con Müller, que hizo, yo creo que conocéis toda esta serie de músicas para piano y voz, lo que retrató fue a un músico callejero que iba tocando un instrumento de manivela. Este que tenéis a este lado está tocando un órgano de Barbaria, como lo primero que he tocado. En muchos cuadros, en muchas representaciones, no se sabe muy bien si es un órgano de Barbaria o una zanfona, porque tiene una manivela y a veces tapa con una capa, pero en este caso se ve que es un órgano de Barbaria. Y los del centro, los que veis aquí arriba, este es el famoso cuadro de Jos de la Tour, que está aquí en el Prado, que lo podéis ver. El otro es otro zanfonista, ciego. Entonces, Schubert retrató muy bien esta música. Si escucháis el tema original, vais viendo que el piano va haciendo como una especie de bordón, porque lo que hace es imitar al instrumento, a la zanfona, ese bordón. Y el poema es un poema precioso en el que narra pues, la soledad de la gente que toca este instrumento, que tocamos la zanfona, ¿no? Dice: en las afueras del pueblo hay un zanfonista y con dedos entumecidos le da la manivela penosamente. Se tambalea desnudo sobre el hielo y su platillo siempre está vacío. Nadie quiere oírle, nadie le mira y los perros gruñen alrededor del pobre viejo. Y él lo ignora todo, no se inmuta. Da vueltas a su manivela, nunca para. Viejo extraño, voy contigo, harás girar tu rueda para mis canciones. Y vamos a usar también, a ver si tenemos suerte, porque el primero ha salido bien, el cartón que hicimos estampado por los alumnos de la universidad y del colegio también, de la Inmaculada de Valladolid, en este proyecto conjunto. Como veis, os he leído ahora el poema y como veis, los chicos retrataron muy bien, ¿no?, esa soledad y esa angustia que se retrata en el poema con el grabado que estamparon en el cartón perforado.
Muchísimas gracias. La zanfona está también vinculada, como no, a los cantos tradicionales que conservan una manera particular de cantar, y en este caso os voy a traer una canción de Sicilia. En Sicilia también hay un Camino de Santiago. El Camino de Santiago está en todos los sitios. O sea, tú dices, voy a hacer una cosa sobre el Camino de Santiago y hay un Camino de Santiago. En Sicilia hay uno que precisamente pasa por Matera, que es la localidad donde viven estos hermanos, los Fratelli Mancuso, y el tema que os traigo se llama Cifteli, que ellos han compuesto con una manera muy particular de cantar. Voy a utilizar el canto difónico, que es intentar hacer 2 notas a la vez. Y os diré, hablando de patrimonio, que en España tenemos una polifonía maravillosa en Murcia, que no se conoce mucho, que es el canto de los auroros, una polifonía que se conserva, que salen cantando por las huertas con una campana. Es impresionante de ver, sobre todo hombres. Bueno, ahora ya se... Y hacen esta especie de bordón en dominante, en fin, conservan muchas vestigios de músicas tradicionales. Y en este caso es un tema, eso que os he contado se llaman los auroros, y en este caso es un tema de Sicilia, de los Fratelli Mancuso. Estoy afinando estas cuerdas que os he contado antes, las cuerdas simpáticas, porque esas cuerdas van a hacer una reverberación, así como esta, especial en la canción cuando toque sobre la melodía. Y por eso voy a subir el volumen de estas cuerdas y afinarlas, porque si no están afinadas no funcionan.
Muchísimas gracias. Un retrato más contemporáneo del instrumento con este zanfonista, iba a decir famoso, pero ya me voy a evitar el que no conocéis, pero a partir de ahora sí. Es Valentín Clastrier, el personaje que cambió el instrumento en los años 70. Hasta entonces el instrumento era un instrumento muy, muy vinculado a la tradición y a músicas tradicionales, pero él empezó a trabajar con grandes maestros del jazz y empezó a cambiar un poco el signo del instrumento, a crear nuevos paradigmas, ¿no? Y voy a tocar un tema de él que se llama Et la roue de la vie, o sea, la rueda de la vida, que hace un poco, digamos, esa lectura sobre la rueda de la vida, un tema tan conocido como la rueda de la vida, y el instrumento que tiene una rueda que es un arco infinito que nunca para de girar.
Muchísimas gracias. Voy a terminar ya con un tema de un compositor, con un tema bonito, voy a acabar, porque no es mío. Es un tema de un compositor que se llama... Bueno, les voy a contar ya, como os he contado el de antes. Este tema lo toqué en aquel concierto con aquel señor que dijo que tocaban canciones bonitas. Este tema lo toqué y cuando acabé de tocar el tema, este tema, si alguien, hay músicos, yo creo aquí, está en 5, ¿no? Va haciendo tin, chin, con, kin, con... Bueno, es un ritmo particular y la melodía, pues ya habéis visto cómo es. El señor, cuando acabé el tema, levantó la mano y dije, ¿qué quería? Y dijo, siempre decía, perdone maestro. Y digo, nada. Y dice, mira, es que yo he estudiado armonía, contrapunto, porque él dijo que fue profesor de Carmelo Bernaola. Yo no sé si sabéis quién es Carmelo Bernaola. Bueno, y por edad podía ser, seguramente fuera verdad, ¿no? Que él le dio clase. Y me dice, yo de pequeño hice armonía, contrapunto. Dice, y este tema no hay por dónde cogerlo. Digo, bueno, pues nada, el señor me animaba cada vez que tocaba una canción. Bueno, espero que no se haya pasado lo mismo a vosotros al escucharlo. Voy a acabar con un tema de Eleni Karaindrou, que es una compositora griega que hacía las bandas sonoras para las películas de Theo Angelopoulos. Y en este caso voy a tocar La Eternidad y un Día, una versión de La Eternidad y un Día que he hecho para estos instrumentos que habéis escuchado y para otro más que os he traído, que es una armónica, que este instrumento me encanta. Este instrumento es de la patente, que os he traído la patente además. Las patentes son muy importantes para verificar todo lo que decimos, porque se puede inventar, también es bonito, yo a veces me invento con estos instrumentos y tal, pues te inventas cosas y no pasa nada, ¿no? Nadie sabe exactamente, pero os he traído la patente para que veáis que es verdad, que es del año 27, se la concedieron en el 29, y esto es una especie de armónica mecánica, ¿no? Por eso se llama armónica. Dentro hay un rodillo de cartón perforado que he perforado con un cúter, hago los agujeros de las notas donde quiero que estén, y entonces lo que tenemos que hacer es soplar. Cerramos el papel, tiene 2 manivelas, como veis en el dibujo, en el anterior, y en este veis dónde va el papel perforado va pasando, cuando yo voy dando vueltas, este papel va pasando y va pasando con las notas, entonces al soplar lo que hacemos es que la armónica que está detrás lea solamente las notas que están recortadas. ¿Qué hizo Leroy Van? Además de inventar el instrumento, lo que hizo fue una cosa, porque sabéis que la armónica es bisonora, o sea, yo soplo, doy una nota y aspiro, doy otra, porque en un instrumento tan pequeño, claro, si no tendría muy pocas notas. Pero claro, los niños, que estos rodillos de papel, lo que se hacía era comprarlo en el kiosco, tú ibas al kiosco y comprabas el rodillo de papel con la melodía correspondiente, que luego además hay que rebobinarlo, que yo veo aquí gente que no sabrá lo que es rebobinar. Cuando usábamos la cinta de cassette, que teníamos que rebobinarlo con el Bolivic, pues esto igual, yo toco la canción y luego la otra palanca es para rebobinar, que va más rápido, para no aburrirte rebobinando, que tiene una reductora de tocar. Entonces, los niños compraban los rodillos y claro, se ponían a soplar, pero se ponían morados de soplar porque no dejaban de respirar. Entonces, ¿qué hizo Leroy Van? Bueno, pues que yo puedo soplar y aspirar y suena la misma nota, entonces puedes tocar un tema de 2 minutos sin morirte, vamos, que era lo que hacía falta, como estaba en los años 30, como para perder a niños. Bueno, entonces he hecho esta versión con estos 3 elementos, que va a ser la última canción que toque. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, espero no haberos aburrido mucho. Después de tocar, si queréis, os puedo enseñar los instrumentos de cerca y podéis preguntar alguna duda que tengáis. Gracias, Pablo, gracias a toda la organización por invitarme, por hacer este trabajo tan importante para el patrimonio, y quería pedir un aplauso para la persona que ha estado haciendo el sonido, que ha venido desde Galicia conmigo, que es José Trincado.
Muchísimas gracias. Acordaros que los temas bonitos los tengo en el disco. Voy a tocar otro instrumento singular, que es este, que yo creo que conocéis todos, que es un serrucho, ¿no? O sea, no es que sea un instrumento, es que es un serrucho. Y fijaros si el ser humano es ingenioso y si está aburrido. Por eso es tan importante aburrirse. Ahora los niños dicen, es que me aburro. Digo, hijo, abúrrete un poco porque discurres un poquito. Pues esto es un señor que estaba cortando leña y se puso a tocar el serrucho. Si estuviera aburrido nunca lo hubiera hecho.
Entonces voy a tocar otra nube de la que no os he traído ninguna imagen, que compuse para caja de música y serrucho. Es una nube que se llama nimboestrato, que es la nube que tenemos en Galicia siempre. Es esa nube gris constante que nunca se acaba, que llueve y llueve otro día y 3 meses y 4 meses, 5 meses, 6 meses, tal. Pues bueno, aún así es bonita. No 8 meses, pero... Y es una nube que le hemos escrito esta melodía para caja de música y serrucho. A ver si he traído el papel. Sí. Os voy a contar. Déjame... Es que ya Triqui me corta el micrófono, porque como hablo tanto que el técnico ya con buen criterio me corta el micro, pero os voy a contar una cosa, porque os veo a todos con el teléfono así grabando y tal, que una vez tocamos un tema no voy a decir dónde, por si hay alguien de allí también, pero era un tema muy largo de Valentín Clastier, precisamente. Es que me acuerdo del tema perfectamente, porque es un tema larguísimo, ¿no? Entonces había una chica en primera fila que estaba así con el teléfono, grabándolo todo, pero claro, ya llevábamos 6 minutos y estaba así, la temblaba, digo, la va a dar algo, se va a caer, claro, digo, es que le iban a escayolar los brazos. Bueno, y ya acabamos por fin. Yo creo que aguantó el tema entero, ¿eh? Entonces... Claro, yo lo comenté, dije, hombre, no grabes tal, y al final era la novia del trompetista, que cambiaba tanto de novia que no sabíamos cuándo tal. Entonces, y estoy así con la cámara que no sé. Y entonces digo, este tema o sea, lo podéis escuchar sin grabarlo con el teléfono. ¿Os imagináis que no toco el serrucho? Estoy así silbando todo el tema. Bueno, lo que hace es cortar la cuerda con... Se está yendo gente sin comprar el disco, ¿eh?
Digo, ¿estás atento aquí a...? Bueno, entonces... Gracias. Bueno, lo que hace la cuerda, lo que hace la tecla, lo voy a decir con el micro, es cortar la cuerda en la nota determinada, como si pisáramos con una, ¿verdad? Con el dedo en un violín o en una guitarra, etcétera, etcétera. No tenéis ninguna duda más. Pues ya sois listos, ¿eh? Porque... Mira, sí, sí hay. No, pues ya. Lo que compones, ¿se recurre a la partitura? ¿Lo dejas luego escrito para ti? ¿O hoy por hoy con grabarlo y aprenderlo? ¿O se recurre luego a dejarlo escrito? Bueno, generalmente lo escribo porque hay más gente que toca conmigo, o sea, por la necesidad, o porque ya lo hago escribiéndolo, o porque hay más gente que toca, como digo. Pero bueno, hay muchas melodías que nosotros simplemente sugerimos la melodía, ¿no? Y luego no escribes el resto de lo que pasa cuando hay bastante improvisación en la música que tocas. Lo que sí que queda, digamos, son la música mecánica, ¿no? Porque ya habéis visto que tiene una serie de cartones que leen ese formato. De la manera que se puede improvisar con la música mecánica es haciendo una especie de patrones y vas cambiando los patrones, digamos, improvisando sobre esa serie de patrones que tienes, ¿no? Pero no mucho más, claro, con el tempo ir más deprisa, más despacio, así. Este tipo de instrumentos mecánicos no se abandonen y haya relevo generacional. Y bueno, gracias por el concierto. Sí, muchísimas gracias. La zanfona sí que se puede aprender. De hecho, en Galicia hay miles, no digo mal, de gente y gente joven, sobre todo. Bueno, aquí en Madrid también, en la Sierra, ¿no? En la escuela está Rafa dando clase. Hay ciertos lugares donde puedes aprender la zanfona, pero la música mecánica no. La música mecánica es algo que, digamos, tienes que aprender tú. Vamos, yo por lo menos no conozco ningún sitio. Aquí hay buenos museos, hay un museo privado muy bueno de Mur en La Buerda, que está en su pueblo, que está cerca en los Pirineos. ¿Cómo se llama el pueblo donde hacen el festival tan grande? Pirineo Sur, dices, ¿no? ¿Eh? No, Arsega no, es esto... Bueno, se me ha olvidado, pero vamos, hay un pueblo muy grande que si os digo el nombre, pues lo vais a conocer al lado. El museo se llama, el pueblo es La Buerda y hay un museo muy interesante de instrumentos mecánicos y de autómatas, que tiene mucho que ver. Los autómatas que, bueno, que tocaban solo en muchas ocasiones o que articulaban movimientos solo, ¿no? Pero claro, la música mecánica tiene que ser la curiosidad, lo que... Nosotros trabajamos mucho con alumnos, ¿no? O sea, estaría bien implantarlo... en el currículum de primaria, porque los niños disfrutan mucho con la música mecánica. Además es que se ve físicamente, ves muy bien la música, porque ves la altura de las notas, ves el tempo, ves esa velocidad, y es algo mecánico que tienes que hacer tú, ¿no? También está la magia de que perfores un papel y de repente de ahí salga una melodía, ¿no? Creo que es una virtud didáctica, ¿no?, que tiene la música mecánica.